Todavía te dice que te quiere, y sin embargo, hay algo que no puedes nombrar, pero que sientes en el pecho cada vez que cuelgas el teléfono, cada vez que termina la noche y se voltea a dormir sin decir nada, cada vez que te ríes solo de un chiste que antes habrían compartido los dos. Nadie te ha dicho que algo está mal, y aún así, sabes que algo está mal. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando te quedas con la duda de si lo que sientes es real o si simplemente estás inventando fantasmas en un cuarto que todavía huele a los dos? Hoy hablamos de eso. Existe una forma muy particular de perder a alguien. No es la ruptura dramática. No es la conversación difícil. No es el portazo. Es algo mucho más silencioso. Es quedarte con la persona, pero perder su presencia. Los psicólogos tienen nombres complicados para esto, pero tú no necesitas un nombre técnico. Tú ya lo conoces por dentro. Es esa sensación de hablar con alguien y sentir que le estás hablando a una pared con su cara. Es esa sensación de contar algo importante y ver que asiente, pero no está. No está de verdad. Y lo más confuso de todo es que, si le preguntas, te dice que sí te quiere. Y quizás hasta lo dice con calma, con naturalidad, sin dudar. Entonces te preguntas si el problema eres tú, si estás pidiendo demasiado, si eres muy sensible, si estás imaginando cosas. Y ahí empieza el verdadero daño, no en lo que esa persona hace o deja de hacer, sino en el momento en que empiezas a dudar de lo que tú sientes. Hay una imagen que me parece útil para entender esto. Imagina una planta en una maceta. Alguien la puso ahí con cuidado. Le dieron agua al principio. Le buscaron el sol, pero con el tiempo fueron espaciando los riegos. La planta no se murió de golpe. No hubo una decisión de abandonarla. Solo fue quedando, y la planta sigue en la maceta. Sigue en el mismo lugar. Nadie la tiró, pero ya no está recibiendo lo que necesita para vivir. Tú puedes ser esa planta, y lo más doloroso no es que la persona se haya ido, es que sigue ahí, visible, presente en apariencia, pero el agua ya no llega. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Se ve en los planes que siempre se posponen. La próxima semana, amor. Cuando pase esto. Cuando tengamos más tiempo. Y el tiempo nunca llega. Se ve en las conversaciones que se volvieron logísticas. ¿Qué comemos? ¿A qué hora llegas? ¿Pagaste el servicio? Conversaciones necesarias, claro, pero que antes venían mezcladas con otras cosas, con curiosidad, con preguntas sobre cómo te sientes, con «Oye, te vi y pensé en ti». Se ve en el contacto físico que fue disminuyendo sin anuncio. No hubo una decisión, solo una mano que dejó de buscar la tuya. Un abrazo que se volvió un trámite. ¿Por qué ocurre? Y aquí es donde duele de verdad. Porque no es solo que esa persona haya cambiado, es que tú ya lo sabías. Alguna parte de ti lo supo antes de que tu mente lo aceptara. Hay una razón psicológica profunda por la que seguimos creyendo en palabras cuando el cuerpo del otro ya nos ha dicho adiós. Se llama sesgo de confirmación afectivo. Y funciona así. Cuando amamos a alguien, buscamos en cada gesto una prueba de que ese amor sigue ahí. Un mensaje tardío se convierte en «estaba ocupado». Una mirada ausente se convierte en «tuvo un día difícil». El silencio se convierte en «así es él, así es ella». No porque seas ingenuo o ingenua, sino porque tu sistema emocional está haciendo algo muy humano. Protegerte del dolor de lo que ya es real. Pero hay algo más antiguo que todo eso. Cuando eras pequeño o pequeña, aprendiste qué significa el amor. Lo aprendiste observando. Aprendiste si el amor era seguro o incierto, si venía con calma o con miedo, si llegaba siempre o había que merecerlo.
Y ese mapa que dibujaste entonces lo sigues usando hoy. Muchas personas que sienten que las abandonan sin razón tienen un estilo de apego que los psicólogos llaman ansioso, no porque estén rotos, sino porque aprendieron que el amor puede desaparecer sin aviso, y entonces el cerebro se vuelve un detector de amenazas, siempre alerta, siempre buscando señales de que todo está bien o de que todo está a punto de derrumbarse. El problema es que ese detector, a veces, se afina tanto que empieza a haber peligro donde no lo hay, y otras veces, por el contrario, se acostumbra tanto al peligro que lo normaliza. Eso es lo que pasa cuando alguien te dice «te quiero» y tú te preguntas si es verdad. No es que estés loco o loca, es que en algún momento de tu historia las palabras y los hechos no coincidieron, y tu sistema nervioso aprendió a desconfiar. También existe otro patrón, uno que nadie habla en voz alta. Hay personas que se quedan en una relación por inercia emocional, no por amor, sino por miedo. Miedo a hacerte daño, miedo a la culpa, miedo a estar solos. Y desde ese lugar siguen diciendo te quiero porque no saben cómo decir otra cosa. Porque nadie les enseñó que quedarse por lástima también es una forma de abandonar, solo que más lenta y más confusa. Entonces el abandono que sientes no siempre viene de maldad, a veces viene de cobardía emocional, de alguien que tampoco sabe cómo irse ni cómo quedarse de verdad. Y tú, en medio de todo eso, interpretas el silencio, le das forma a las ausencias y te preguntas qué hiciste mal. La respuesta casi siempre es nada. Lo que ocurre es que estás recibiendo el eco de algo que esa persona no ha resuelto en sí misma. Y eso duele distinto, porque no hay nadie a quien culpar con claridad, solo una historia que no termina de cerrarse. Aquí no voy a darte una lista de pasos, ni frases para repetirte frente al espejo. Lo que voy a darte es algo más honesto que eso. Lo primero es aprender a distinguir entre lo que ves y lo que interpretas. No lo que quieres que signifique, no lo que te da miedo que signifique, lo que realmente está ahí. ¿Cuándo fue la última vez que esa persona te buscó sin que tú lo iniciaras? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo estabas y esperó la respuesta de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que esa persona quería estar contigo y no solo estar? No para acusarle, no para hacer un juicio, sino para ver con claridad lo que hay. Porque muchas veces no necesitas una conversación difícil para saber la verdad. La verdad ya está ahí, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que ya no ocurre. Lo segundo es hablar, pero hablar desde un lugar diferente. No desde la queja, no desde la acusación, desde la vulnerabilidad honesta. No es que nunca estás presente, sino últimamente me siento solo contigo y no sé qué hacer con eso. Una frase así no garantiza que la otra persona reaccione como necesitas, pero sí te garantiza que te estás siendo fiel a ti mismo. Y eso, a veces, es lo único que puedes controlar. Lo tercero, y esto es lo más difícil, es aceptar que no siempre hay respuesta. Hay personas que no saben lo que sienten. Hay personas que saben lo que sienten, pero no pueden decirlo. Hay personas que ya tomaron una decisión interna y no han encontrado el valor de compartirla. Y tú puedes esperar, puedes preguntar, puedes dar más tiempo, pero en algún punto, la pregunta deja de ser ¿me quiere? Y se convierte en otra. ¿Esto que tengo es suficiente para mí? Esa pregunta es solo tuya y merece una respuesta honesta. Cuando alguien te dice que te quiere pero sus acciones hablan otro idioma, no estás imaginando nada. Estás percibiendo una contradicción real. Y esa contradicción tiene un nombre. Es la distancia entre lo que alguien siente y lo que es capaz de darte. No siempre hay maldad en eso.
pero tampoco hay que quedarse ahí por siempre esperando que las palabras y los hechos algún día coincidan. Mereces un amor que no necesite ser descifrado. Suscríbete al canal si esto resonó contigo. Cada semana hablamos de lo que nadie dice en voz alta, pero todos sienten. Y la semana que viene hablamos de algo que quizás reconoces. El tipo de persona que siempre acaba atrayendo a quienes no están disponibles. ¿Por qué ocurre? ¿Qué dice de ti? ¿Y cómo cambiarlo? Te espero allí.